Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por acompañarnos en un día importante para Ana y para mí. Bueno, ¿cómo surge este libro, no? Como bien dice David, yo soy periodista de profesión, trabajé durante 15 años en medios de comunicación nacionales, pero tenía muy mala vida, llevaba muy mala vida, trabajaba mucho, ¿no? Entonces, los últimos años los dediqué a la política y trabajaba en el Congreso. Y entonces ahí es donde vi a las taquígrafas trabajar y me pregunté, pues si yo sé hacer eso, ¿cómo será trabajar ahí? Y bueno, pues con esa curiosidad que tenemos los periodistas, pregunté, me presenté a la oposición y bueno, pues desde el 2021 formo parte del cuerpo. Ahí conocí a Ana, que en un principio era mi compañera, ya es mi amiga. Y bueno, pues hablando con ella, yo decía, pues es que esta mujer, como bien decía David, tiene una vida de libro, de película, ¿no? De pues, todos los viajes que ha hecho, cómo era, ¿no? Trabajar en el Congreso con Franco Vivo, que muchas de las que están aquí pueden decirlo, ¿verdad? Y bueno, pues a raíz de hablar, yo tenía eso en la cabeza y aprovechando su jubilación, que fue el año pasado, le dije, oye Ana, ¿y por qué no intentamos hacer una entrevista en algún sitio? ¿A ti te gustaría? Me dice, a mí sí. Digo, pues bueno, si podemos elegir, ¿dónde te gustaría salir? Y me dice la tía, pues en el país. Claro, si quieres escoger, si podemos elegir. Total, que bueno, pues que Ana Rivero fue contraportada del País y a raíz de ahí pues recibió muchas llamadas, solicitudes de entrevista, como la de La Ventana, que ahí es donde la escuchó David y ahí fue donde dio vida, ¿no? Este fue el germen de lo que hoy presentamos. Este libro para mí ha supuesto un trabajo grande, firmamos el verano del año pasado, en octubre me quedé embarazada, así que ha sido un año. Pero bueno, ha sido un año de mucho trabajo a través de la memoria de Ana, que bueno, que es privilegiada, pero bueno, llegaba hasta donde llegaba y muchos diarios de sesiones que han hecho muchas de las señoras que están aquí sentadas, pues hemos dado forma a un libro que para mí ha sido, creo que es rápido, creo que es ágil de leer, ¿no? Está estructurado en capítulos independientes para que quien quiera saltarse un capítulo, que espero que no lo hagáis, pues pueda hacerlo. Y bueno, ¿no? Es un poco una mezcla entre la vida personal de Ana y la vida parlamentaria, ¿no? Lo que han sido estos 50 años de trabajo de Ana en el Congreso. Creo que a día de hoy nadie puede decir que ha estado 50 años en nómina del Congreso de los Diputados. Hasta el día de hoy, solo Ana Rivero. Y bueno, vamos a hacer esto como un poco como una entrevista, ¿no? Voy a volver a mi papel de periodista. Ana, quería preguntarte en primer lugar, ¿por qué has querido escribir este libro como Ana Rivero, tu historia personal y también la historia general, ¿no? del Congreso, de tus 50 años trabajando en el Congreso? es que todavía no me lo creo. Cuando David, junto con Virginia, me dijeron que sería interesante escribir un libro sobre estos 50 años, los miré a la cara y les dije, estos señores se les ha ido la olla. ¿Cómo voy a escribir un libro si lo único que he hecho ha sido trabajar? Pero me dijeron, no, tú piénsatelo, te vas de viaje, íbamos a Uzbekistán, piénsatelo y a la vuelta nos dices. Entonces yo dije, yo sola no lo puedo hacer, necesito a Ana, porque ella es estupenda profesional, está trabajando en el Confidencial, en el Español, y entre las dos estoy completamente convencida que vamos a hacer algo bonito, un proyecto bonito. Y de hecho, conforme trabajábamos, cada mes hacíamos un capítulo y una vez que finalizaban, yo decía, ¡uy, qué bonito! Cada vez me gustaban más los capítulos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el fondo de por qué yo decido escribir contigo este libro? Primero, por la profesión. Segundo, porque yo siempre he amado nuestra profesión y he amado el Parlamento. Y quería visualizar lo que somos, lo que hemos sido y, si Dios quiere, lo que seguiremos siendo. Y eso creo que lo hemos logrado. Todo el mundo dice que no tenía ni idea de lo que hacíamos, bueno, no, es que al presente todavía hay diputados que dicen, ¿estas señoras qué hacen ahí? Si ya está todo grabado. Oiga, no. Entonces, eso lo estamos consiguiendo, lo hemos conseguido primero con el libro y ahora con todos los medios, que a Dios gracias ha producido un boom mediático y nos están entrevistando en radios, periódicos, televisiones,
y estamos felices. Fíjate el resultado ya, vamos por la segunda edición. ¡Bien! Que tengo que comprar pañales. ¿A qué pañales me quieren comprar una casa? Que no sé yo si va a dar para comprar una casa el libro, ¿eh? Bueno, a mí una de las partes que más me ha gustado, ¿no?, al escribirlo ha sido la parte de la transición. En esa época yo todavía no estaba viva. Entonces es verdad que ha sido un ejercicio, ¿no?, de memoria muy bonito a través de las memorias de Ana, pero también tirando de esos diarios de sesiones, ¿no?, del año 75 o 76. Da gusto leerlos porque, bueno, ¿no?, entonces a lo mejor en un diario había un insulto y aquello parecía, ¿no?, que era la mundial. Si esos diputados levantaran la cabeza y vieran lo que transcribimos hoy, a lo Se mejor morían. se volvían donde están, sí. Yo quería o sea, es verdad que a la historia ha pasado los 7 padres de la Constitución. La verdad que analizar esa comisión ha sido un ejercicio muy bonito para mí, leer aquellas discusiones, ¿no?, que han dado paso a todos los derechos y todas las libertades que gozamos hoy los españoles. Pero bueno, también había discusiones fuertes. Es verdad que a la historia ha pasado los 7 nombres de los padres de la Constitución, todo hombres, pero por allí también había mujeres. Destaca, ¿no?, el papel de María Teresa Revilla, que fue la única diputada que formó parte de aquella comisión. Seguro que muchas de vosotras os acordáis de ella. Y además formó parte de la comisión por quejarse, porque ella cuando vio los nombres de las personas que iban a formar parte de esa comisión, vio que eran todo hombres. Entonces levantó el teléfono, llamó a Leopoldo Calvo Sotelo y le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay ninguna mujer en esta comisión? ¿No tenemos nada que decir? Entonces le dijo: pues tienes razón, ya estás dentro. ¿Cierto? Fue la única que entró. Ella tuvo un papel relevante también. Fue muy valiente y además no solamente en la Constitución, sino que luego fue presidenta de una comisión que le duró poco, porque Ricardo de la Cierva, cuando era ministro, era un poco chulito y entonces empezó a hablar sin darle la palabra y esta señora le cortó y le dijo: ministro, espere, todavía no le he dado la palabra. Y le dio de sentar tan mal que ya no repitió nunca más como presidenta de una comisión. La quitaron. Pero bueno, fue muy, no solamente por formar parte de esa comisión constitucional tan importante. Tenía 4 hijos, debía de tener un montón de trabajo entre el Congreso, la familia, su casa, y ella era muy avanzada. Entonces, protestó muchísimo, con toda la razón del mundo, porque el artículo 14 de la Constitución habla muy bien de la igualdad de todos los españoles, pero amigo, llegamos al artículo 57.1 ¿y qué pasa? Pues que ya el varón va por encima de la mujer en la sucesión hereditaria, en la sucesión a la corona. Pues eso está muy mal. Entonces ella se opuso, de hecho presentó una enmienda, la presionaron de tal manera para que retirara esa enmienda en el Pleno, hasta su propio marido no la apoyó. Soledad Becerril la llamó y la dijo que retirara esa enmienda porque debía de estar ya pactado, que no, que el varón estaba por encima de la mujer en la sucesión a la corona. ¿Qué sucedió? Pues que la mujer la retiró la enmienda. ¿Y qué pasó después? Ni siquiera la dejaron defenderla en el Pleno. Fue a pedir la palabra y dijo: presidente, yo quiero manifestar mi opinión para decir que por qué he retirado esa enmienda. Dijo: no quiero la palabra. Las abstenciones que se abstuvieron no se pueden defender, con lo cual no lo puedo defender, pero como consecuencia de eso, todas las mujeres diputadas, todas, se abstuvieron. Muy bien por ellas. Es verdad que sí, que es verdad que el papel de las mujeres de aquella transición, como el tuyo, como el de vosotras, muchas que estáis aquí, ¿no?, pues han dado pie a que muchas de las que vinimos después, como yo, pues tengamos muchos de esos derechos que vosotras no teníais, ¿no? Yo estoy gozando ahora de una larga baja de maternidad, pues gracias también a ese trabajo, ¿no? Entonces, volviendo a ese trabajo que se hacía antiguamente, en el libro también destacamos el papel de un presidente por encima de todos, que todos han tenido algo bueno, ¿no? Pero si hubo algún presidente para Ana excepcional, fue Gregorio Pérez Barba. Según yo pude investigar en este tiempo que hemos estado trabajando, pues Gregorio Pérez Barba trajo muchas cosas buenas al Congreso. Él abrió el Congreso a todos los españoles, las famosas visitas parlamentarias las hizo él, ¿no? Porque decía que si era la casa del pueblo, el pueblo tenía derecho a entrar a su casa por lo menos una vez al año.
Gregorio Pérez Barba también impulsó el cara a cara del presidente del gobierno con el líder de la oposición. Su despacho estaba abierto para hacer comidas entre el presidente y el líder de la oposición. Ahora mismo nos parece algo impensable, ¿no? Que Francina abra su despacho para invitar al presidente y al líder de la oposición. Pues esas cosas pasaban no hace tanto, ¿no? Hace 30 y algo de años. Pero si por algo a Ana le ganó el corazón Gregorio Pérez Barba fue por un lío que hubo en el departamento de redactores, taquígrafos y estenotipistas, que, bueno, pues nosotros ahora pasamos, vosotros a lo mejor, los que no formáis parte de este cuerpo, veis lo que pasa en el telediario, veis al presidente con el líder de la oposición, eso es un segundo, ¿no? Hay sesiones que duran 12 horas y ahí estamos desde las 9 de la mañana y muchas veces hasta pasadas las 9 de la noche. Y aquella sesión en la que hubo un profundo debate, el taquígrafo se le olvidaron transcribir tres palabras que era en la cámara. Y aquello supuso un gran mazazo para el cuerpo porque aquellas tres palabras fueron utilizadas por el presidente, que entonces era Felipe González, pero la historia la va a contar Ana, qué pasó y qué pasó después y qué hizo Gregorio Pérez Barba para defender al cuerpo. Gregorio Pérez Barba hizo una cosa que no gustó a nadie. Prohibió fumar dentro del hemiciclo. Y él que se fumaba unos puros... Bueno, debió de pasar fatal el pobre, ¿verdad? Porque no fumar después de una comida, estar a las 4 ahí sentado en la mesa y no poder fumar. Bueno, recibió el premio Celestina. Por eso. Por intentar juntar al presidente con el líder de la oposición. Y era súper amable, una persona encantadora. De hecho, yo en aquel entonces estaba asistiendo a los cursos del doctorado en la Universidad Complutense. Y él era presidente, ¿eh? Y como era catedrático, yo un día, cuando llegué a la universidad, me le encontré justamente a la entrada de los lavabos. Y me quedé alucinada, me quedé mirándole como diciendo, ¿este señor qué hace aquí? Y le dije, presidente, ¿qué hace usted aquí? Y me dijo, lo mismo que usted, ir al baño. Y el lío viene porque, como decían ahí, era el 4 de febrero de 1986, exactamente, cuando Felipe González dijo en el Pleno que el Plan de Defensa Nacional, el PEC, se iba a discutir en la Cámara. Pero no eran palabras suyas, él citaba a Fraga. Es decir, justamente ese mismo año habíamos pasado a redactores, un compañero, un señor, y yo. Y habíamos empezado a las 9 de la mañana a trabajar y eran ya las 11 de la noche, estábamos exhaustos, no habíamos parado. Y el diario se tenía que publicar al día siguiente. Entonces no te podías ir a casa hasta 2 horas después. Es decir, pues serían... Yo me fui a las 12, este señor se fue como a la 1. Como digo, él dijo, Felipe González, citando a Fraga, que el plan se iba a debatir en el Congreso. En la Cámara. El taquígrafo, muchas gracias. El taquígrafo se le olvidó, se le pasó, porque entonces íbamos a pelo, no había medios, no había ni grabaciones, pero lo tenía escrito en los signos, pero no había ni vídeos, ni audios, ni grabación, íbamos a pelo. ¿Qué sucedió? El taquígrafo se le olvidó. El redactor, recién pasado al redactor, el redactor, que a la mayoría de la gente no sabe quién es el que revisa, digamos, el segundo paso, primero al taquígrafo de base, luego el redactor y luego la jefatura. Bueno, que me enrollo. El redactor también se le pasó, estaba agotado y se le pasó. Sucedió que entonces al día siguiente va un periodista y le pregunta al presidente del gobierno, oiga, usted ha dicho que el PEC se va a traer a la Cámara. Y primero, yo no lo he dicho. Yo estaba citando a Fraga. Pero lo más importante es que yo no he dicho que se vaya a traer a la Cámara. Miren el diario de sesiones. El diario de sesiones no viene nada, no figura nada. Tierra trágame la que se organizó. ¿Qué pasó? Pues pasó que rápidamente el secretario general le llamó al jefe del departamento, el jefe del departamento llamó al que era el redactor a ver qué había pasado. El redactor se dio cuenta que había sido un error, que faltaban esas 3 palabras y
Bueno, pues dijo nada, se hace una corrección de error. Pero ya intervino la política, amiga, y dijeron, ojo, los taquígrafos se han vendido, son unos vendidos. Los taquígrafos no son serios, no son responsables. Todo de un error político estaban haciendo una gran bola. Hasta Pilar Urbano escribió un artículo en el que decía, sin siquiera preguntar qué es lo que había pasado ni enterarse de lo que sucedió, en vez de luz y taquígrafos pedía vídeos y se me ha olvidado lo que vídeos y algo más, pero algo. Entonces aquello fue espantoso. Bajaron, es más, yo me acuerdo que bajaron incluso a algún político bajó a hablar con mi compañero para ver de qué orientación política era. Muy fuerte, ¿eh? ¿Y qué hizo el presidente? A otra compañera la dijeron en su casa, bueno, haber recibido sobres, me imagino. O sea que fue muy fuerte. Y el presidente lo primero que hizo fue decir, yo pongo la mano en el fuego por estos señores. Estos señores son unos profesionales como la copa de un pino. No se puede manipular el diario de sesiones. Ni el presidente de esta Cámara, ni los ministros tienen capacidad de manipular el diario de sesiones. Esto hoy sería inviable. Yo te voy a hacer ya una última pregunta porque como hay tanta gente, por si alguien quiere intervenir. Sí. Bueno, pues solamente quería que nos hicieras una reflexión. Yo una de las cosas que más me ha gustado del trabajo que he hecho con Ana es que ella me dice que cuando ella entró, que era muy jovencita, tenía 20 y pocos años, le parecía, ¿no? Pues que era una testigo privilegiada de estar ahí, ¿no? De que muchas veces escuchaba y ni siquiera lograba alcanzar a comprender lo que significaban aquellas palabras, y que cuando acababa sus turnos se subía a la tribuna de invitados para seguir escuchando lo que aquello se debatía. Ahora mismo eso es impensable. Cuando tenemos un ratito nos vamos a tomar un café, no nos subimos a la tribuna. Entonces quería que nos contaras un poco cómo ha cambiado los parlamentarios de entonces a los parlamentarios de ahora, cómo es el trato que existe, ¿no? Después de cuando las cámaras se apagan, ¿existe un trato personal entre los trabajadores de la Cámara con los parlamentarios y cómo lo has vivido? Hombre, la relación siempre ha sido muy buena, entre otras cosas porque el parlamentario, el diputado, está muy contento con la labor de diario de sesiones, muy contento. Y de hecho, el único problema que tuvimos por el que nos formaron un expediente colectivo fue porque no dábamos abasto, no podíamos entrar en una quinta comisión de entonces. Y siempre quieren que estemos en todas las comisiones y en todos los plenos, porque el diario luego se ven reflejados y se lo llevan a sus circunscripciones y dicen, yo he dicho esto. Entonces la relación ha sido siempre muy fluida. Otra cosa muy diferente es, claro, cómo ha evolucionado el lenguaje, cómo ha evolucionado la política, cómo ha evolucionado la sociedad de 50 años. Y lo que sí yo hacía era, cuando estaba transcribiendo un turno de algún diputado que me había atrapado, pues o bien me subía a la tribuna a seguir escuchando lo que decía, o bien le decía a la compañera, oye, por favor, déjame leer lo que ha dicho, para quedarme tranquila, porque es que eran discursos apasionantes, es que hemos sido unos privilegiados por haber trabajado y yo siempre lo digo, es una maravilla que el Parlamento, por todo, no solamente por la seguridad económica, sino porque hemos vivido lo mejor de la transición, lo mejor de la historia de España. ¿Te has hecho amiga de algún diputado? Sí. ¿Podemos decir el nombre? Claro. Isidro Martínez Isidro Blanca ha sido un amor con los taquígrafos. De hecho, nos quería muchísimo. Todas las semanas se pasaba, Gloria está por ahí, que lo puedes dar fe, se pasaba por el despacho para hablar un ratito con nosotras, y tanto nos quería que nos presentó al premio Princesa de Asturias. No nos lo dieron, pero bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta. Veo algún periodista por aquí, alguna compañera que también, no hace falta preguntar, también puede expresar su valoración, hacer una reflexión, también se puede hacer. Carlos. Dos cuestiones. Una, no sé si estabas la tarde del golpe de Estado en el Congreso, entonces supongo que alguna anécdota, alguna curiosidad, algo tendrás que nos puedas contar. Veo que no te has leído el libro todavía. He venido a comprarlo aquí porque no me lo habéis enviado.
vaya fallo, me cansé la mano, vaya fallo. Y la segunda es, igual que has citado a un diputado, yo no sé si hay alguno de los presidentes con los que has coincidido que se haya mostrado, en fin, Sí. más educado y otros... Si nos puedes Sí. decir el más educado, Cortés, y el más educado, te lo agradezco. Y dejamos en la penumbra a los intermedios. Pues mira, quitando a veces Barba, que ya le he mencionado. No, estoy hablando de presidentes de gobierno. Ah, presidentes de gobierno. Esos no son parlamentarios. No, Felipe González, a mí me encantaba. Suárez. Yo siempre recuerdo y digo que la mayoría de ustedes, de vosotros, no habían ni nacido. Pero en el año 76, en la Ley para la Reforma Política, 16, 17 y 18 de noviembre del año 76, cuando por fin, después de 3 días de debates duros, no duros, largos y complicados, porque ahora cuando tú hablas con la gente y le dices lo de la Ley para la Reforma Política, te miran con la cara como diciendo, si eso estaba ya todo pactado, pues no, oiga, no. Eso fue muy difícil de lograr. Pues ese momento en que Felipe González se ha aprobado la Ley para la Reforma Política, la cara que puso cuando se volvió hacia el presidente Suárez. No, la cara de Suárez. Cuando se volvió al presidente del Congreso, la cara de satisfacción de decir, ya lo hemos logrado, eso es un momento... ¿Y cuál era? El más gordo. El 23F. No, pero primero el más gordo. Es que no se puede hablar mal de la gente. Tú ya puedes, porque estás jubilada. Ya puedes. Ah, no, pero yo soy siempre políticamente respetuosa. No. Correcta. ¿Dónde pilló el 23F? Pues mira, el 23F yo todavía vivía con mis padres en Chueca y iban dando al Congreso, y los taquígrafos, cuando una sesión empieza a las 4, no tienen todos que estar a las 4, sino que se van incorporando conforme van. Y yo entraba a las 6:20. Entonces a las 6 menos cuarto le dije a mi madre, bueno, me voy que a las 6:20 tengo turno. Llegué, me cogí mis cuartillas, en el despacho tenemos, y seguimos teniendo, un reloj que da ping, ping, cada 5 minutos nos vamos para... Entonces el reloj hizo ping, y yo ahí que me fui con mis cuartillitas, tin, 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 y había mucho follón en el pasillo, y ya llego a la puerta, y había un guardia civil con una metralleta, y le dije, tengo que pasar, porque dice, no se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Sí, que tengo que pasar a rellenar a mi compañera, ese señor que está ahí dentro. Es que si entra, no sale. Y le pregunto, ¿y qué narices pasa aquí dentro? No, es que hay etarras en las tribunas. Pero vamos, me dio la media vuelta, llego otra vez al despacho y le digo que no me dejan pasar. Y dice, no, sí, ya. Y en ese momento oímos la ráfaga, los disparos y tal, y nos horrorizamos porque pensamos, nuestros compañeros están todos muertos. Y entonces el redactor era Langa, Francisco Langa, y 2 compañeras, y se metieron los 3 debajo de la mesa, y una de las compañeras decía, Langa, esto es un golpe de Estado. Y el Langa le contestaba, tú calla y reza. No sé si alguien quiere más. A ver, ¿por qué es importante la labor de los taquígrafos en la actualidad? Pues que siempre, el otro día leí una cosa que me gustó mucho. El director del país dijo que a él no le preocupaba la inteligencia artificial porque siempre sería necesario un periodista que estuviera presente. Es lo mismo que nos ocurre a nosotras. Siempre será necesario la presencia de un redactor, porque primero, el lenguaje oral no es el lenguaje escrito. Y segundo, en el pleno y en las comisiones pasan muchas cosas que la inteligencia artificial no recoge. Y esa es nuestra labor. Si, por ejemplo, un señor, el otro día yo lo decía en una entrevista, un señor dice, porque ustedes nos quieren así. Ese así que es, hay que describirlo. Ustedes, los que usted me dice que yo, pero usted más. Entonces dices, ¿eso qué significa? Otro se mete la mano en el bolsillo y dice, bueno, ¿y qué llevo aquí? ¿Ese aquí? ¿Qué es?
O sea, todo eso la inteligencia artificial no lo recoge. Más luego, amén de los errores, cada vez está más ajustada y de hecho la inteligencia artificial se utiliza. Hoy en día lo que sería un absurdo es no utilizar todos los medios que la técnica nos pone a nuestro alcance. De hecho, de hace 50 años ahora, digamos que no es tan duro. Hace 50 años no había ni grabaciones, ni vídeos. Las máquinas, os acordaréis, eran Span Olivetti que te dejaban la espalda. Cuando yo entré en las Cortes, tu tío, que también era taquígrafo, sacaba la punta de los lapiceros, cogía todos los lapiceros y en lugar de utilizar grapas para las cuartillas, las numeraba. O sea que, Yo también lo hacía. pero a tu tío le dijimos, mira, existe el bolígrafo Bic. Bueno, os voy a contar una cosa muy simpática. Cuando aparecen las grabadoras chiquititas, no nos las dejaban usar, porque los jefes decían, no, hombre, no, y a pelo todo el mundo. Yo era redactora y dije, que no la voy a dejar, porque no la voy a usar, si es un instrumento que me va a ayudar. Entonces se me ocurrió coger un cuaderno de este tamaño. Lo abrí, lo recorté por dentro, lo vacié y metí dentro la grabadora. Y ahí entro yo toda chula con al pleno, lo coloco en la mesa y empiezo, ¿verdad? Y dan una pausa de unos minutos para las votaciones y tal, y estamos esperando, la taquígrafa y yo, y de repente se acerca un diputado y me dice, señorita, ¿qué lleva usted ahí? Yo, pálida, un color se me iba y otro se me venía. Digo, ¿por qué? Es que hay una lucecita roja aquí. Y le dije, no, mire, es que llevo una grabadora. ¿Y por qué la lleva usted escondida? Digo, es que no me la dejan utilizar. ¿Alguien más quiere intervenir? María José. Bueno, enhorabuena por el libro. Yo soy María Gracias. José, la de Ana, periodista. He leído 20 páginas del libro y me está gustando mucho. Entonces, bueno, así a modo de reflexión, una de las primeras cosas que cuentas es que la primera vez que asististe a una sesión en Congreso fue la coronación de, si me equivoco, ¿no? Fue la primera de la coronación del rey emérito, ¿no? La coronación, sí, de Juan Carlos. La primera vez que entró fue en el 75. Sí, pero bueno, que fue un añito después. Fue de las primeras. Sí. ¿Cuentas un poco anécdotas que viviste con el actual rey? Sí. ¡Qué vergüenza! Y bueno, pues simplemente hacer un poco la reflexión también que haces de que, claro, nosotros en la tele y las Sí. que estáis ahí en el Congreso, pues vemos aquello como muy, pues los vemos como, no sé, súper importantes y demás. Y tú haces una reflexión de que al final son personas como Claro, cualquiera de nosotros y Claro. bueno, me ha gustado. sí. Pero está bien que cuente la anécdota de que pasó con Felipe, que en la coronación de su padre era un niño de 7 años que tenía sentado allí y Ana estaba allí y solo hacía que mirar el niño a Ana y Ana al niño. ¿Y qué hacía el niño? Pobrecito, me le habían puesto un traje de chaqueta con una corbata muy apretada y estaba todo el rato así. Y luego hasta ahí. Y se asomaba para ver lo que hacíamos y tal. Y entonces, bueno, pues a mí me hacía mucha gracia. Y digo, pobrecito mío, en esta tesitura tener que soportarnos a todos. Pero claro, a él le debíamos de sorprender que 3 señoras ahí estuviéramos haciendo algo raro. Y mucho tiempo después, ya hace unos años, nos recibió el rey a todo el cuerpo, fuimos todos. Y al final ya que por cierto es guapísimo, ¿eh? Y altísimo, yo le llego por aquí. ¿Y qué le dijiste? Y al final, bueno, pues ya cuando terminó todo, yo le dije, Majestad, tengo que decir una cosa. Pues sí, ¿el qué? Digo, usted cuando era pequeño era un cotilla. Me miró como diciendo, a esta señora con la edad se le ha ido la olla. Y ya le expliqué por qué. Y le hizo gracia, ¿verdad? Ana, no sé si estabas tú cuando sucedió una cosa muy alto, Zangara, que era el jefe de Sí, anclada. que llegó, que sea presidente del Colegio de Economistas, Sí. vino a por
porque está que escurra fatal. Ah, sí, sí. Y entonces Anglada dijo, sí, usted, Cornejo que habla demasiado bien está. Podríamos al presidente. Vamos, el Alba fue allí y le dijo, por favor, ¿qué está en estos jefes? Se pone lo que pone de ahí. Lo cierto, Claro. Oye, no, y de hecho hay otra anécdota que tampoco no hemos recogido, que es el intento de manipulación del diario de sesiones. ¿Eh? Nunca se ha consentido. Y de hecho, a mí me llamaron, era verano, no estaba entonces Marisa, la jefa del departamento entonces presente, estaba yo, era agosto, se había producido un pleno extraordinario, había habido, Rato había comparecido en el pleno, había dicho no sé qué, no sé cuántos, y al día siguiente llama la jefa, nuestra jefa, Mercedes Araujo, que ahora está, por cierto, con la reina. Me llama Mercedes Araujo y me dice, oye, Ana, que me ha llamado el secretario de Rato de tal, que hay que modificar una cosa. Y yo le he dicho que sí, que cómo nos va a modificar. Y dije yo, espera, a ver, ¿qué es lo que quiere modificar? Lo mandó y era todo lo contrario de lo que había dicho. Todo lo contrario. Y entonces le dije, mira, yo no lo modifico. Si tú quieres, me lo mandas por escrito. Y me dijo, eso yo no puedo hacerlo. No, pues yo tampoco puedo cambiarlo. En menudo lío me había metido. Alberto. No me hagas llorar. ¿Alguien más? Es que no sé qué preguntar. Luis. Quería preguntarte por un aspecto más personal que del profesional, porque he visto que has dedicado un libro a los viajes, un capítulo, perdona, a los viajes. Quería preguntarte si has dedicado un capítulo, de qué manera eso ha influido en ti o para ser la persona que eres hoy. Si el viajar ha sido importante para ti, ¿cómo lo ha influido? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Eres el primero. Y una de dos, o no se lo ha leído nadie, o es que no le importa a nadie los viajes. Pero puedes contar qué te provocó un viaje a la India. Sí, eso fue buenísimo. Le gustaba tanto viajar que le llegó a pasar. La editorial, y conste que habíamos escrito cerca de 100 y pico páginas Sí, nos sobre metieron viajes. tijera, ahí. Lo dejamos reducido a 30. Eso da para otro libro. Eso da para otro libro. Resulta que esto era el año, Rosita, te acordarás, el año 80, antes, 82. Normalmente el mes de enero es inhábil, no se trabajaba, ahora se trabaja. Entonces, pero eso no significa que tengamos vacaciones, hay que estar pendiente de si hay una reunión extraordinaria y tal. Bueno, en principio no había nada. Entonces dijimos, pues nos vamos a la India, Nepal y Tailandia. Al lado. Esto era el día 26. El día de diciembre del 82. Y yo pregunté a mi hermano, que trabajaba en comisiones, me dijo, no hay nada. Pues muy bien, nos vamos. Y el día 29, sesión extraordinaria porque un ministro había sucedido no sé qué historia y tenía que comparecer sí o sí. Entonces, el jefe del departamento llama a mi madre y le dice, buenos días. Porque antes se llamaba a casa, al teléfono de casa. Buenos días, doña Juana. ¿Se puede poner su hija? Pues no, mire, no está. Oiga, bueno, le puedo decir que mañana la toca entrar a las 10:30. Y mi madre se queda pálida y dice, mire, es que no está. Ah, no, ¿dónde está? En Nueva Delhi. ¿Pero Nueva Delhi de la India? Y dice, sí, en Nueva Delhi de la India. ¿Y sabe usted si ha ido con alguna compañera más? Sí, ha ido con Rosa Canencia y con Pilar Naranjo. A la vuelta la que nos cayó fue de órgano. Casi. La que nos cayó. Yo recancho. La que nos cayó fue grande. Casi nos forman expediente. ¿Por qué? Primero porque se le teníamos que haber pedido permiso. Pero si te pido permiso no me lo das, no me voy. Y segundo, porque en aquel entonces los funcionarios necesitábamos una autorización. Para salir de España. Pero hay que ser osados en la vida. Oye, ¿una pregunta puedo hacer?
Claro. ¿Qué ambiente había cuando llegó Dolores Ibarruri al Parlamento? Ay, mira, uno de los mejores recuerdos, que además se ha perpetuado gracias a la foto, si no me equivoco, se llama, de Marisa Flores. Sí. Yo estaba sentada en la mesa y es la constituyente bajando, porque bueno, pues en Madrid habíamos oído que Dolores Ibarruri era poco más o menos que un ya. Y el verla bajar del brazo de Alberti, esa señora toda vestida de negro, con el moñete aquí, me impresionó, me hizo sentir algo especial. Yo en aquel entonces digo, España empieza a cambiar. Está cambiando. Está aquí Dolores Ibarruri y esto está cambiando. Ella de negro, de oscuro, y él con todo el pelo blanco. Venga, Marisa, anímate. Sí. Claro, venga, Marisa. Venga, las jefas del La jefa, departamento. venga. Poca cosa que decir. Me he leído el libro y he visto que han plasmado prácticamente lo que vivimos, evidentemente. Ha plasmado lo del 23F cuando salieron aquellos muchachos, que eran unos muchachos, del baño de caballeros. Y nada, yo estaba llamando por teléfono a mi casa porque sabía que Ah, el teléfono eras tú. El teléfono eras tú. y entonces salió un chico y así estaba. Un chiquillo era. ¿Qué hace usted? Digo, llamar a mi casa. Pues no, las llamadas con el exterior están prohibidas. La salida, dice el Colgué por ahí. y me fui. Y se quedó otro al rincón. Y os acordáis, tuvimos un compañero que intentó saltar, pues dijo, yo me voy. Por la Intentó ventana. saltar y se encontró con un guardia civil. Para los que no lo sepáis, el adentro. departamento de taquígrafos da a la calle, A la calle. a la calle exterior ya del Congreso. Entonces por la ventana se podía salir al Claro. exterior. Entonces Y uno lo abrió intentó. la ventana y dice, uy, ahora que me voy yo me escapo. Y se encontró con un señor con el y le decía, no, Para adentro otra vez. Por aquí. Yo conozco a Ana, no viene al cuento, pero bueno, tenemos cierta amistad. Se lo he dicho a ella y me gustaría también aquí decirlo, que evidentemente yo por mi edad, pues yo he vivido toda esta época que estáis relatando las dos. Y bueno, de cierto modo me hace mucha ilusión, porque en el fondo tú eres un trozo de la historia de España. Claro, lo es. O sea, yo en aquel momento era un adolescente, pero no sé muy bien por qué, pues yo seguía todo con la Te interesaba. sí. Y ya te lo he dicho, yo me acuerdo de ver esa cabeza con el pelito así rizado, ahí, o sea que para mí es una parte de mi propia historia, ¿no? Bueno, después de esta chorrada, es porque yo entiendo que en aquella época había la posibilidad de que en algún momento no entendierais exactamente lo que dice un diputado, y si era así, ¿cómo se resolvía? Porque claro, ahora con una grabación probablemente podéis tirar de ella, pero en aquella época que no teníais los medios, ¿qué es lo que ocurría? A lo mejor es una cosa muy tonta, pero me gustaría saber. Eso me gustaría que lo contara alguna de las... Venga, ¿quién se anima? Por aquí. Que nosotros ya hemos hablado mucho. A ver, una voluntaria de las... De las antiguas. Claro. Mira, a veces habiendo un redactor y dos personas tomándolo, es muy difícil que se escape algo. Es muy difícil que se solape. O sea, puede ocurrir, un error puede haber, por eso también está esa relación que habláis con los diputados. Cogéis el teléfono. Oiga, ¿qué pasa aquí? O llamar al diputado, eso se ha hecho. Es decir, esto, pero nunca modificando. Y la anécdota, por ejemplo, que se puede contar es con Ricardo de la Cierva, siendo ministro de Cultura, en un momento dado en el Pleno se le escapa decir, si cumpliéramos la Constitución, Que no la cumplimos. Sí, pero luego quería que desapareciera. Que entonces fue a querer arreglarla al despacho. Claro. Incluso que no todos la cumplimos. Y claro, eso no salió así de ninguna de las maneras, era su versión, pero no era la versión del diario de sesiones. Eso dio lugar a nos ha dado lugar a muchas complicaciones de ese tipo. Ana no habla, por ejemplo, de las comisiones secretas. La comisión Flick sobre la financiación de los partidos políticos, que luego ha habido una sobre el PP, hubo una que denunció Bestringe sobre todo en comisiones secretas. Y en algunos momentos hemos entrado, una de mis primeras sesiones fue
en comisión secreta y sin grabar. micrófonos para que los diputados no pudieran recogerlo en grabaciones. Eso que dice Ana, de llevar una grabadora escondida. Para los que no lo sepan, se entraban las taquígrafas, se tomaba nota y eso se guardaba en un cajón, no se hacía público, pero sí que se registraba lo que pasaba. O sea, en las secretas se hacía así, o sea, no se hacía copia y eso iba directamente al despacho del presidente. Y también intentaban cambiar cosas. No, en esa no, pero en esa... Se guardaba además en Claro. un archivo de... la comisión de la colza. Ya. Con comisiones secretas para... Ay, no me recuerde la colza, por favor. El plan estratégico Nunca la hemos inventado. El plan estratégico conjunto, ¿no? El plan de defensa nacional. Todo eso fue siempre muy delicado para nosotros. Y ahí sí, Pilar Urbano nos la había guardado porque fue creyendo que podía utilizar una comisión secreta, la FLIP famosa, creyó que fue a pedir textos como iban muchos diputados, muchos periodistas a pedir textos. Y entonces Pilar Urbano fue y el jefe de taquígrafo le dijo, claro, que era una... Y nos la guardó, y ese artículo luego nos llamaba poco menos que veníamos del Pleistoceno, ¿no? Esa fue la mala leche que tuvo en ese momento. Que fue Se vengó. Se vengó, no, pero nos la tenía guardada desde entonces. De todas formas, en el círculo ahora no se oye como antes. Ya. Se han puesto muchas más filas para que sepan si no hay congreso conjunto. Ya. Entonces, antes, abajo del punto donde estamos aquí, donde se oía, y se espera. Sí, es verdad. Se oía muy bien. Y alguna vez, Solana dijo, cuando habló del ministro de Educación, famoso, dijo, está prohibido la leche y menos es un ministro. Entonces, Solana dice esto, entonces, sí. Lógica, no, usted lo ha dicho. Claro. Y las acotaciones, siempre con las acotaciones ha habido gente con mucha frecuencia que, sobre todo, fíjate, Fernández Vega, por ejemplo, soltaba algo y te miraba a los ojos a ver si lo había recogido. Pues era, como ella, más gente. O sea, sabía que lo había escogido, además, decías el gesto, y ella sabía que al día siguiente estaba en el diario de sesiones. O sea, ha habido un valor del diario de sesiones muy por encima de lo que aparezca o de lo que pueda recoger la prensa. Pero hubo una sola vez, que no se puede tomar a un orador. Después, abrió la sala. Bueno, ¡Oh, calla! Ese es el... ya te estás leyendo el libro. No te lo has leído. Porque ahí viene, bonito. El orador más rápido. Que casi me suspenden a mí porque me examinaron con él. Cristina, por ahí, las nuevas generaciones piden la palabra. Sí, hola. Escuchemos a las nuevas generaciones. Hablando del valor de las acotaciones, yo era periodista antes y cuando se liaba en el pleno, por eso que tuvieron la grabación, a veces algún diputado decía algo, una barbaridad, un insulto, lo que sea, que el audio no recoge, porque el audio no lo recoge. Sí. Y los periodistas esperábamos a que saliera el diario de sesiones para ver qué había pasado, porque tú podías hablar con un diputado de tal grupo y que te dijera, no, pues ha dicho esto, pero es lo que dice. Y tú no te puedes fiar de la versión interesada que te van a dar. Entonces, esperábamos muchas veces al diario para ver realmente qué es lo que había dicho. Fíjate, hay una anécdota muy buena. Este es reciente, de una redactora reciente. En una comisión había un debate muy tenso, como siempre, y dice uno de los diputados, pollas. Y entonces para la comisión porque dice, presidente, que me llama un gilipollas. Y se para la comisión, viene el presidente a la redactora, a la mesa de la redactora y dice, señorita, ¿usted ha oído que le haya llamado un gilipollas? Y él dice, no, yo no he oído nada. No sé si alguien más quiere intervenir. Raquel. No se escucha, más alto. Bueno, aquí tenemos algún representante, ¿eh? Está Borja, está Alberto. Ellos eran antes todos chicos.
¿Qué más? Todos en la nombre, la primera mujer empezó y ya de lo más contamos la realidad, nos estamos Pero puede contar alguien como Borja que cómo es trabajar con todo un departamento lleno de mujeres. No, está muy descompensado. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. De nuevo, muchas gracias por venir. Gracias a todos. Y por nada, venir. al que no lo tenga, pues...